Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a estar haciendo un proyecto de Machine Learning con Scikit-Learn, en el cual vamos a estar haciendo un algoritmo de regresión lineal simple y múltiple para predecir valores. En este caso, el proyecto consta de el gasto en publicidad hecho en televisión, en radio y en periódico. Y vamos a ver cuáles son de esas variables las que mejor predicen las ventas y vamos a estar haciendo el proyecto tanto con una sola variable como con múltiples variables para ver cómo se hace esto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como ya sabrán, yo tengo aquí Google Colab, el cual lo dejo el link en la descripción del video por si lo quieren utilizar ustedes también. Solamente es necesario que tengan una cuenta de Gmail. Voy a arrastrar aquí el conjunto de datos, que este conjunto de datos junto con el notebook lo van a poder encontrar en mi GitHub. Entonces, bueno, vamos a tener aquí todo esto. Ya una vez que lo tenemos cargado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero será cargar las librerías que siempre utilizamos en un proyecto de este tipo. Como siempre vamos a cargar pandas, vamos a cargar NumPy, vamos a cargar las librerías para hacer gráficas, en este caso va a ser matplotlib.pyplot, y vamos a cargar otra que se llama Seaborn y ejecutamos. Lo que voy a hacer ahorita es copiar la ruta en donde está mi conjunto de datos y lo voy a guardar en la variable data. Va a ser así y lo pongo aquí. Y lo que voy a hacer ahora va a ser imprimir las 5 líneas para ver que se haya cargado correctamente. Entonces aquí tenemos nuestro conjunto de datos. Lo que tenemos aquí, como podemos ver, es la columna del gasto en publicidad en TV, en radio, en periódico y las ventas que se obtuvieron en base a ese gasto en publicidad. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son las variables que se correlacionan más con mi variable dependiente. Tenemos las independientes y la variable dependiente. Lo que queremos hacer es conocer cuál de las variables independientes, que en este caso es TV, radio y periódico, tienen una correlación muy grande respecto a mi variable dependiente, que es las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿qué tanto afecta el cambio en una variable independiente a mi variable dependiente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos conocer cuál es la variable más, las que más se correlacionan unas con otras? Voy a poner un título, hacer correlación de variables. Y bueno, aquí ya podemos hacer y podemos hasta resolver el problema muy rápido. Porque si yo utilizo el método core, nos va a dar lo siguiente. Tenemos aquí las variables y su correlación entre sí. Tenemos que las variables que son iguales, su correlación es total porque pues, obviamente son la misma, pero a mí me interesa esta variable de aquí. Esta variable de aquí me interesa porque yo quiero predecir las ventas en base a publicidad. Entonces yo quiero conocer cuáles son las variables que más se correlacionan unas con otras. Entonces aquí tenemos ya que TV es la que más se correlaciona, tenemos radio como la segunda y periódico como la tercera. Entonces ya podemos decir que pues nuestra variable dependiente tiene que ver mucho con la televisión. Podría ser nuestra respuesta y podremos crear el algoritmo, nuestro algoritmo de regresión lineal en base a esa variable. Pero ¿qué pasa si juntamos más? Si juntamos TV con radio, TV con periódico, podríamos tener un resultado mejor o peor. Eso es lo que vamos a estar resolviendo en este proyecto. Para ver cómo se correlacionan cada una de las variables, los vamos a graficar para que podamos ver qué tanto cambia las ventas en base a la publicidad hecha en cada uno de los medios. Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer. Vamos a hacer plt.plot. En este caso voy a hacer la gráfica de los valores en TV. Le voy a decir que se van a dibujar en base a los valores de la columna sales. Y le voy a decir que van a ser puntos rojos. Después aquí nada más le voy a poner un título para saber eh, lo que estamos dibujando. En este caso va a ser ventas respecto a la
publicidad en TV. Y aquí simplemente hago un pelete.show para que todo salga correctamente. Esperamos un poquito a que dibuje la gráfica. Aquí me equivoqué. Puse puse Dales Data. No sé qué estaba pensando. Y aquí la tenemos. Tenemos cómo entre más publicidad se gaste en televisión, las ventas van creciendo. Podemos ver cómo hay una correlación entre las dos, porque entre más gasto hay en una, también la otra variable también va subiendo. Lo cual significa que es una correlación bastante notable, como la podemos ver aquí. Pero vamos a hacer la correlación con las demás variables. Así que simplemente voy a copiar aquí el código y voy a cambiar aquí simplemente por radio. Ventas con respecto a la publicidad en radio. Ejecuto. Y aquí vemos cómo como que está muy disperso. Sí crece, pero vemos cómo los datos no siguen una línea en crecimiento, sino como que están muy dispersos unos con otros. Por lo tanto, también lo podemos ver aquí como la correlación es menor. Aquí vemos como todos están juntos y aquí los vemos como están muy dispersos. Y por último, vamos a hacer la de periódico. Newspaper en periódico. Y aquí tenemos estas. Vemos como aquí si no hay o no hay una correlación aparente. Vemos como si hay ventas notables cuando la publicidad es mayor. Pero en general vemos como los datos están totalmente dispersos. Como no hay una correlación de crecimiento. Entonces también aquí podemos ver por qué pues la relación con la variable de ventas es la menor del 0.22. Entonces podemos ya empezar ahora sí a hacer nuestros algoritmos de regresión para predecir los valores de las ventas. Aquí me equivoqué. Periódico, me parece que aquí está bien. Entonces aquí ya tenemos las variables. Vamos a empezar creando nuestros algoritmos de regresión lineal simple y vamos a ver qué tan buenos son estos algoritmos para predecir los valores de las ventas. Y vamos a estar calificándolos y vamos a ver qué tan bien son en cada una de estas variables. Voy a poner aquí un título que vamos a poner aquí: creación de los modelos de regresión simple. Y ya vamos a empezar con el de TV. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a cargar los paquetes necesarios de scikit-learn. Voy a cargar linear model. Voy a importar linear regression. Después de scikit-learn voy a llamar de model selection. Voy a importar train test split, que esto nos va a servir para dividir el conjunto entre entrenamiento y de testing. Y por último voy a importar de sklearn.metrics. Voy a importar min square error, que eso nos va a servir para calificar nuestro modelo y saber qué tan bueno es prediciendo los valores de las ventas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a extraer los valores de TV. Para esto voy a obtener solamente los valores de mi columna de TV. Y lo que voy a hacer, que es una parte necesaria, voy a cambiar la forma de los datos para que nuestro algoritmo o la función de línea de regreso nos pueda leer correctamente. De data-tv, los valores, les voy a cambiar la forma y los voy a poner de la siguiente. Es menos 1,1 y de esta forma ya tengo los datos como los necesito. Si los ponemos, los graficamos, vemos cómo cada valor tiene su propia pertenece a su propio arreglo. Si lo podemos ver de esa forma, vemos cómo todos los datos están en un arreglo y cada uno tiene su propio espacio, no están todos juntos en uno. De esta forma, esta es la forma en la cual los tenemos que enviar a la función de línea de regresión para que los pueda leer. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer?
Lo siguiente que haremos de nuestro conjunto de datos, ahora vamos a llamar a los valores de venta. Y de esta forma solamente vamos a llamar a los puros valores. No vamos a extraer la columna, sino solamente queremos los valores. Y de aquí ya tenemos mi variable independiente y la variable dependiente, con las cuales vamos a crear nuestro modelo de regresión lineal. Lo siguiente que haremos será dividir nuestro conjunto de entrenamiento y de testing. Aquí lo voy a poner en un comentario. Dividir entre el conjunto de entrenamiento y de testing. Lo que vamos a hacer aquí es crear la variable xtrain, xtest, ytrain y ytest, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. De train y un bajo test split, vamos a decirle cuál es mi variable independiente, que en este caso es data-tv, y mi variable dependiente, que es y, que en este caso son las ventas, y le voy a decir cuál va a ser el tamaño de mi conjunto de testing. En este caso yo le voy a decir que lo quiero de un tamaño del 0.3, o sea, el 30% de mis datos se van a ir al testing y el 70% restante los voy a utilizar para entrenar el modelo. Entonces, y para que todos tengamos el mismo resultado, vamos a darle una semilla con el valor de 42 para que si ustedes hacen en su casa este proyecto obtengan el mismo resultado que yo. Ejecutamos esto y ya tenemos dividido nuestro conjunto de entrenamiento y de testing. Lo siguiente que haremos será crear nuestra regresión con linear regression. Creamos una instancia de linear regression y ahora la podemos utilizar para entrenar nuestro modelo. Le decimos que de xtrain y ytrain. Con estos datos son los que va a crear nuestro modelo de regresión lineal simple. Ejecutamos y aquí lo tenemos ya creado. ¿Cómo podemos ver qué tan bueno es nuestro modelo? Bueno, podemos obtener las predicciones. Si yo utilizo el método predict y le digo que quiero que prediga los valores en base a nuestro conjunto de testing y imprimo en pantalla para ver los dos valores, le digo predicciones son estas y valores actuales son estos. Aquí le digo que va a ser un format y le digo que va a ser de jpred. Vamos a poner los primeros 4 y de ytest vamos a poner igual los primeros 4. Ejecuto y aquí ya tenemos los valores. Tenemos tanto las predicciones, que esto es en nuestro modelo, y los valores reales que tenemos en el conjunto de datos. Vemos cómo el primero falla, ni siquiera está cerca, es 14 contra 16, es mucha la diferencia. 16 contra 22 es también muy alta. 20 con 21, ahí se acerca más, y 7.7 con 7.3 también es bastante acertado. Entonces, vemos que nuestro modelo en algunos los predice muy bien, en otros se acerca mucho, pero no los predice tal cual están los valores reales, lo cual tampoco es tan malo. Tampoco es muy bueno que busquemos que nuestro modelo sea totalmente preciso, sino buscamos que nuestro modelo se acerque lo más posible, porque si se acerca mucho y los valores reales, puede dar a errores futuros cuando le metamos más datos. Entonces ya conocemos que nuestro modelo es bueno, pero vamos a conocer la calificación general del modelo. Para eso existe dos variables que se utilizan mucho para ver qué tan bueno es nuestro modelo. Tenemos la R cuadrada y RMSE. R cuadrada ocupa valores del 0 al 1 y entre más se acerque al 1 significa que el modelo es bueno. Si el modelo es 0.8 significa que tiene una precisión del 80% para predecir los valores que buscamos. Y el RMS, ese valor es un poco confuso porque no es como que tenga un rango, sino es más bien depende del contexto del problema. Vamos a hacerlo aquí para que lo podamos ver. Primero vamos a hacer la R cuadrada, R square,
y simplemente va a ser de el método score de xtest con ytest. Y el RMS va a ser el mean square error de ytest y ypred. Y le vamos a agregar aquí que square es igual a false. Y simplemente los vamos a imprimir en pantalla. R square y RMS. Aquí me dice un error. Aquí es Y. Aquí los tenemos. Vemos cómo nuestro modelo tiene una precisión del 67.1%, lo cual no es tan alta. Podríamos buscar maneras de mejorarlo. A lo mejor podríamos buscar darle una menor cantidad al conjunto de testing y darle más al conjunto de entrenamiento para que tenga más valores de entrenamiento. Y también vemos que el RMSE es del 2.99. ¿Qué quiere decir esto o cómo podemos ver qué tan bueno es el RMSE? El RMSE depende del contexto. Como podemos ver, buscamos predecir los valores en Y. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, me regreso aquí arriba para ponerlo aquí. Si yo busco de data de mi columna sales y quiero obtener el valor mínimo, es de 1.6. Aquí también vamos a hacer el máximo. Vamos a hacer aquí data sales y vamos a obtener el máximo del 27. Conocemos que el valor mínimo es de 1.6 y el valor máximo es del 27. Ese es el rango de valores que más o menos debe de tener el valor de RMSE. Lo que buscamos es de que este valor sea lo menor posible, lo más bajo posible. Si es muy bajo, significa que nuestro modelo es muy bueno para predecir valores. Y si es muy alto, significa que no es tan bueno para predecir los valores que le estamos buscando que busque predecir. Entonces, vemos que es del 2.9, casi 3. Vemos cómo se aleja pues bastante del 1.6 y lo podemos acompañar con la R cuadrada que es del 0.67, lo cual quiere decir que nuestro modelo no es tan bueno prediciendo los valores de las ventas en base y únicamente a la publicidad hecha en televisión. Para verlo también podemos hacer una gráfica. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo primero que haremos será crear un data frame con los valores que obtenemos. Data frame, creamos aquí un diccionario y decimos lo siguiente. Tenemos la variable de TV, que este va a ser a los valores de xtest y utilizamos el método flatten para cambiar la forma, porque si recordamos, los valores están, les cambiamos la forma. Entonces con flatten lo que buscamos, lo que logramos es que regresemos a la forma original del conjunto de datos como lo teníamos originalmente para que podamos crear el data frame. También creamos aquí las ventas reales, en la columna de ventas reales, y este va a ser y test punto flatten igual, y por último pred sales, que va a ser ypred.flatten. Y para ver que se cree correctamente, simplemente hacemos un salescomp.head y ya que lo debemos de tener. Vemos ahora el conjunto de datos con la publicidad en TV, las ventas reales y la predicción de nuestro modelo. Aquí podemos también hacer una comparación de una con otra en los primeros 5 y es más fácil de hacerlo, pero mucho más fácil es si hacemos la gráfica de comparación. Entonces aquí voy a poner un comentario que diga graficamos nuestro modelo junto a los datos de nuestro conjunto de testing. Hacemos un plt.plot de sales comp
de la columna TV. Aquí hacemos ahora un sales comp de las ventas reales. Y estos van a ser los puntos. Estos son las ventas reales. Vamos a hacer igual que acá. Vamos a graficar solamente las ventas reales que tenemos en nuestro conjunto de datos que acabamos de crear. Y lo siguiente que vamos a hacer, de hecho lo puedo copiar para escribir menos código, va a ser igual con TV, pero aquí va a ser las ventas que predice nuestro modelo. Y aquí quitamos esto. Después vamos a agregar cosas para que podamos entender más la gráfica. Agregamos un título que diga ventas respecto a la publicidad en TV. Voy a escribir aquí en el eje de las X, y es TV. Voy a escribir en el eje de las Y, aquí son ventas. Y por último hacemos un plt.show para ver cómo se ve todo esto. Aquí vamos a poder ver nuestro modelo respecto a la variable de TV. Vemos cómo hay muchos datos que se alejan muchísimo de nuestro modelo. Una forma en la cual podemos también ver gráficamente qué tan bueno es nuestro modelo es de la siguiente forma. Vemos cómo hay puntos que se acercan mucho a nuestro modelo, pero vemos puntos que se alejan. Lo que buscamos cuando creamos un modelo de regresión es una línea que nuestra línea de nuestro modelo pase lo más cerca posible de todos los datos. Como vemos, hay datos los cuales pasa muy lejos, los cuales ocasiona que nuestras predicciones sean muy alejadas de la realidad, y es por esto que obtenemos una calificación del 67%, porque vemos aquí como hay datos que se alejan mucho de los datos reales. Entonces, una forma, lo que debemos de buscar es que nuestro modelo pase por la mayor cantidad de datos posibles sin que haya una diferencia muy alta entre la predicción y los valores reales. Entonces, vemos que nuestro modelo con solamente la televisión no es suficiente y deberíamos de buscar otra forma, a lo mejor dándole, como ya dije, más datos en el conjunto de testing, o podríamos buscar darle más variables a nuestro modelo y hacer un modo de regresión lineal múltiple. Pero eso lo vamos a hacer después, porque ahorita lo que vamos a estar haciendo es creando un modelo de regresión lineal simple con las demás variables para ver qué tan buenos son los demás. Aunque ya sabemos desde aquí, que televisión como variable única es la que mejor predice los valores de mi variable dependiente. Entonces, bueno, ahora vamos a crear nuestro modelo de regresión lineal simple con la variable de radio. Y para no escribir tanto código, lo que voy a hacer va a ser copiar el código que ya teníamos hecho para no estar escribiendo mucho. Aquí lo que vamos a hacer es extraer solamente los datos de radio. Aquí voy a cambiar el nombre de la variable a radio para que tenga una simetría todas mis variables. Aquí la tengo. Aquí extraigo los datos solamente de radio. Y de la misma forma, pues lo que voy a hacer es extraer de data de la columna sales los valores. Aquí voy a poner un espacio. Después voy a dividir mi conjunto de entrenamiento y de testing como lo hice anteriormente. Va a ser con train test split. Va a ser data radio. Va a ser las variables de y. Le vamos a dar el mismo tamaño al conjunto de testing, que va a ser el 0.3. Y random state lo vamos a poner exactamente igual, 42. Aquí ya dividimos el conjunto de entrenamiento y de testing respecto a la variable de radio, bueno, a los datos de radio. Voy a hacer lo mismo, creo una instancia de linear regression y aquí creo mi modelo. Aquí le voy a decir que lo voy a entrenar
con mis datos de entrenamiento y mis datos de testing. Y después lo que voy a hacer va a ser predecir los valores en base a mi modelo que acabo de hacer. Aquí lo voy a guardar en una variable que se va a llamar ypret. Pret va a ser igual a eso. Y aquí le voy a decir que va a tomar los valores para predecir los valores del testing. Y por último, esto sí lo voy a copiar porque se me hace que es bastante más. Voy a imprimir en pantalla tanto los valores predecidos como los reales. Y simplemente aquí ejecuto. Aquí dice que me equivoqué. Vamos a ver en qué me equivoqué. Ya me parece que aquí está el error. Lo llamé xtrain igual. Ahí está. Si aquí había puesto xtrain otra vez. Bueno, ytrain. No había puesto ytest. Entonces aquí ya tenemos los valores. Vemos cómo. Aquí parece que tenemos un mejor rendimiento. No. Vemos cómo solamente en el primer valor se acerca bastante. 16.9 contra 16.2. Es muy cercano. Pero los demás vemos como la diferencia también ya empieza a ser notoria. Igual vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a obtener las calificaciones y vamos a ver qué tan bueno es nuestro modelo. Aquí saco la R cuadrada y el RMSE. Vemos como solamente es del 0.13. Muy pequeño. Y vemos como el RMSE sube a 4.8. A diferencia del anterior, que era de 2.9. Vemos como este es del 4.8. Vemos como para nada es un mejor modelo. Lo siguiente que haremos va a ser crear nuestro data frame. Aquí va a ser radio. Y me parece que ya. Es todo lo que tengo que hacer el cambio. Y después lo que vamos a hacer va a ser igual crearnos el gráfico. Aquí falta hacer cambios. Me di cuenta. Radio. 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 Y por último, radio. Y vemos aquí como si nuestro modelo es totalmente diferente. Vemos como mínimo en el otro, en el de televisión, había más datos que se acercaban a nuestro modelo. Pero aquí podemos ver cómo nuestro modelo es totalmente ajeno, cómo no pasa, cómo los datos son tan dispersos que nuestro modelo no es lo suficientemente capaz para obtenerlos y juntarlos o pasar entre ellos. Vemos aquí el 0.13, lo podemos ver gráficamente como es totalmente cierto, como el de radio baja muchísimo porque es del 0.13 a comparación del de televisión que era del 0.67. Vemos como no es suficiente la variable de radio para predecir valores. Y por último vamos a hacer el de periódico para no quedarnos con las ganas de verlo, aunque ya podemos estar listos para lo peor, como no va a ser lo suficientemente capaz. Voy a hacer aquí otra vez, voy a copiar los datos para hacerlo más rápido. Newspaper aquí. La variable va a ser newspaper. A ver si puedo hacer esto. Newspaper. Lo voy a hacer todo en una sola celda para no estar haciendo en muchos lados más. Aquí va a ser igual. Newspaper. Y si ejecuto, aquí lo tengo. Vemos cómo todos están en 15. Aquí podemos empezar a tener un vistazo como nuestro modelo es muchísimo peor porque parece que todos los predice en un mismo rango.
A pesar de que no es así, pero para no quedarnos con las dudas, vamos a obtener la calificación y vamos a ver qué tan bueno es el modelo, que ya desde aquí parece ser que es muy malo. Vemos cómo es del menos 0.5, vemos cómo este modelo ni siquiera es positivo, como tiene un valor negativo en el R cuadrado, entonces lo que quiere decir que este modelo es totalmente erróneo y ajeno, por lo cual no deberíamos utilizar esta variable para nada para predecir valores de ventas. Entonces aquí voy a poner newspaper y voy a poner aquí la gráfica. Aquí va a ser newspaper y aquí va a ser periódico y periódico. Vemos aquí como nuestro modelo, aquí ni siquiera hay valores. O sea, vemos totalmente como este modelo es totalmente inútil para predecir valores. Mínimo el de radio nos daba un 10%, pero vemos como el de periódico ni siquiera obtiene un valor positivo, ni siquiera un 1%, como es totalmente bajo, por lo que no deberíamos de utilizar este modelo absolutamente para nada, para predecir los valores de las ventas en base a la publicidad hecha en periódico. Entonces ya tenemos nuestros modelos de regresión lineal simple. Vemos como ninguno es lo suficientemente capaz o tiene una calificación muy alta eh, para predecir los valores. Pero ¿qué pasa si juntamos dos variables? ¿Qué pasa si juntamos televisión con periódico o televisión con radio? ¿Por qué no junto periódico con radio? Porque ya sé que son los que peor calificación tienen. Ya sabemos de antemano que la radio y la televisión son las que mejor calificación tienen, por lo que ya sabríamos que esas son las que deberíamos de juntar, pero de todos modos vamos a hacer en este video la unión de esas variables para ver qué tan bueno o malo es nuestro modelo. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí. Voy a poner aquí un texto que diga creación de los modelos de regresión múltiple y vamos a empezar con TV y periódico. Vamos a empezar por el peor. Nos regresamos a nuestros aquí al código anterior. Lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, extraíamos solamente la variable que necesitamos para nuestro modelo, que en este caso era o televisión, o radio, o periódico. Pero en este caso vamos a utilizar dos variables, por lo que en este caso el reshape no va a ser necesario, lo vamos a poder obviar. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer un drop. En este caso voy a crear aquí una variable que se llama x y va a ser igual a data.drop, y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar las columnas que no necesitamos. En este caso, la columna radio y la columna sales no las queremos porque solamente queremos crear un modelo con la columna de televisión y de periódico. Y en este caso, con axis, con el valor de 1, yo le digo que quiero eliminar la columna de radio y ventas, y le digo que solamente quiero obtener de ese resultado los valores. Entonces me voy a quedar con los valores de televisión y periódico, y me voy a quedar aquí en y mi variable dependiente, que en este caso son las ventas. Lo siguiente que vamos a hacer aquí simplemente es en la división de conjunto de entrenamiento y de testing. Voy a poner aquí las X, me voy a quedar igual con el 30%. Creo mi modelo de regresión lineal. Vemos cómo es la misma función, la misma instancia de clase. Y aquí simplemente entreno mi modelo con las variables, hago la predicción y
vemos qué valores tenemos. Vemos cómo, pues parece ser que en el primero y en el tercero sí hay algún acercamiento. Vemos como en los demás hay una diferencia, pero vemos aún una diferencia entre una y otra. Como siempre y como siempre debemos de hacer, vamos a obtener el R cuadrado y el RMSE para ver qué tan bueno es nuestro modelo. Ejecutamos. Vemos cómo es del 0.6689. Si recordamos, cuando era solamente el conjunto de la televisión, que era este de aquí, era del 0.67 con solamente la columna de televisión. Pero si vemos ahora con la variable de periódico extra, como baja un punto, lo que quiere decir totalmente que este modelo no es el mejor. Esta combinación de variables no es la mejor para predecir valores porque periódico baja el rendimiento de la variable sola. Por lo que periódico la podemos quitar totalmente y podemos estar ahora sí muy seguros de que periódico no es una columna de datos que debamos de tener en cuenta para nuestro conjunto de datos, por lo que en este punto ya no vamos a hacer la gráfica ni demás porque ya sabemos que es lo peor. Lo siguiente que vamos a hacer por último va a ser el de televisión y radio. Y aquí sí vamos a ver, ahora sí esperamos una mejora en la unión de las dos. Voy a copiar, aquí lo que voy a quitar va a ser newspaper. Y todo lo demás va a ser exactamente igual. Ejecuto. Y vemos cómo las predicciones ahora se acercan muchísimo más. Vemos cómo no hay una diferencia tan grande. Casi de un punto a lo mucho. Aquí hay una diferencia de 3. Pero vemos cómo en las primeras tres, en los primeros tres valores, la predicción es muy cercana a la realidad. De la misma forma, vamos a ver qué tan bueno es nuestro modelo con la R cuadrada. Y vemos cómo ahora sube al 0.86. Si recordamos el de televisión era solamente el 0.67. Si juntamos radio con televisión, nuestro modelo sube al 0.86, lo cual quiere decir que esta combinación es la mejor que podemos tener con nuestros datos para predecir valores en base a una regresión lineal múltiple con dos variables. Lo siguiente que vamos a hacer para ahora verlo en gráfica, vamos a crear aquí nuestro data frame. Este data frame va a ser distinto porque claro, ya tenemos ahora más variables. Tenemos televisión, que va a ser de xtest. Vamos a obtener todas las filas, solamente la primer columna, que sabemos que esta es la de televisión, y de radio va a ser igual, pero esta va a ser la primer columna. Si los graficamos, si los vemos en pantalla con el punto head, vemos cómo tenemos nuestro data frame creado y podemos aquí ver la comparación de una con otra. Y para finalizar, vamos a graficar nuestro modelo. Vamos a utilizar Seaborn. Vamos a utilizar un gráfico que se llama recplot. Aquí le vamos a decir que en el eje de las X va a estar Sales Comp, va a estar las ventas reales, y en Y va a estar las ventas de predicción. Y ejecutamos. Y ahora sí, aquí vemos cómo nuestro modelo pasa por la gran mayoría de datos, cómo hay datos que se acercan. Claro, no es el 100%, recordamos que es del 0.86, pero vemos como este modelo es muchísimo mejor para predecir los valores de las ventas en base a la publicidad hecha en televisión y en periódico. ¿Qué podemos sacar de aquí como conclusión? Si este proyecto o estos datos fueran de una empresa real, sería lo siguiente. Lo primero que tendríamos que decir es,
dejemos la publicidad en periódicos porque no sirve para nada, al menos para nuestro negocio o nuestra empresa. Y los esfuerzos los debemos de enfocar en televisión como la primera y en radio como la segunda. Y quedando solamente con esas porque son las que mejor rendimiento dan en base a las ventas. Entonces, bueno, ya sabemos cómo crear un modelo de regresión lineal simple y múltiple. Así que bueno, es todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su comentario, su like. Y no olviden que van a poder encontrar este notebook y el conjunto de datos en mi GitHub para que lo descarguen, lo vean y lo puedan utilizar ustedes en sus casas, en sus computadoras. Y lo puedan compartir con las personas adecuadas para que vean que están aprendiendo cosas nuevas. Así que bueno, es todo por este video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.